Bueno, volvemos cuando son las 8 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Yo soy Rodrigo Sedano y les doy la bienvenida a nuestra segunda hora de información aquí en Directo América de France 24, cuando son también ya las 10 de la noche en Buenos Aires y Montevideo. Es momento ahora de repasar los titulares de nuestra jornada. Concluyó la segunda jornada de la cumbre del G7 en Italia. Los líderes de las potencias económicas abordaron desde la guerra en Ucrania hasta la inteligencia artificial, pasando por las preocupaciones en torno a China y al cambio climático. El Papa Francisco estuvo de invitado. La Corte Suprema de Estados Unidos revirtió la prohibición de los bump stocks, una culata que puede usarse en armas semiautomáticas para disparar con rapidez. El veto había sido declarado en 2017 por el gobierno del expresidente Donald Trump tras una matanza en Las Vegas. La Asamblea Nacional de Ecuador negó quitarle la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad tras el pedido de la Corte Nacional. Esta investiga a Abad por un presunto delito de corrupción que ella niega y denuncia como persecución política por parte del presidente Daniel Noboa. Tenemos reporte. Bueno, vamos a hablar de deportes en esta segunda hora, concretamente de fútbol, porque como muchos ya sabrán, ha comenzado en Alemania la Eurocopa 2024. Junto a nuestro compañero Luis Méndez vamos a dar una mirada al triunfo de la selección anfitriona y a las reacciones que dejó este primer partido. Hoy, ya saben, es viernes y tenemos sección de cultura. Vamos a hablar de dos películas de aventuras, Intensamente 2, esa nueva entrega del estudio de animación Pixar sobre la intensidad de las emociones durante la adolescencia, y Bad Boys hasta la muerte, la cuarta parte de la franquicia de acción y humor con Will Smith y Martin Lawrence. Nuestra periodista especializada en temas culturales, Lea Aurel, nos va a contar más en apenas unos minutos. De momento vamos ya con todas las noticias internacionales. Vamos a comenzar hablando de la cumbre del G7 que se está celebrando en Italia y que este viernes desarrolló su segundo día con el Papa Francisco como protagonista. Los líderes de 7 de los países más ricos del mundo se reunieron en Bari con la inteligencia artificial como uno de los principales temas a abordar. Se habló también de China y de las preocupaciones por sus prácticas comerciales, que el grupo considera contrarias al libre comercio. Las inquietudes por el cambio climático también estuvieron presentes. Bueno, y ha habido cuota latinoamericana en la cumbre del G7. Los presidentes de Brasil y Argentina fueron los únicos mandatarios de la región en ser invitados por Italia al encuentro de estas 7 potencias económicas, más India y Japón. La primera ministra italiana y la presidenta pro tempore del G7, Giorgia Meloni, dedicó atención específica a América Latina en un encuentro en el que también se conversó de las próximas elecciones de Venezuela. Vamos con el siguiente informe de Samuel Salgado. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, saluda a los presidentes de Argentina y de Brasil. Javier Milei y Luis Ignacio Lula da Silva son los únicos mandatarios latinoamericanos presentes en la cumbre del G7, el grupo de las 7 potencias económicas occidentales, incluidos India y Japón. En el caso de Lula, es la 8ª vez que participa en la cumbre como invitado. En esta edición, aprovechó para defender su propuesta de imponer un impuesto global a los superricos para ayudar a combatir las desigualdades. Lula solidifica su imagen de mediador en la escena internacional como líder del país más grande de América Latina, una región sin ningún conflicto bélico entre estados, a diferencia de Europa y Medio Oriente. En 2023, el gasto de armamento aumentó con respecto a 2022, alcanzando los 2,4 billones de dólares. En Gaza, vemos como el legítimo derecho de defensa se transforma en derecho de venganza. Nos enfrentamos a la violación diaria del derecho humanitario, que ha victimizado a miles de civiles inocentes, especialmente mujeres y niños. Esto ha llevado a Brasil a respaldar la decisión de Sudáfrica de llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Brasil también condenó enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, Javier Milei, 180 grados opuesto a su homólogo brasileño, Qué placer enorme siempre hablar con usted. aprovechó la invitación de su aliada de extrema derecha Meloni para encontrarse con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. La convulsionada relación entre el FMI y Argentina mejoró gracias al plan de shock en materia económica de Milei.
Ahora, en luna de miel, un desembolso inmediato de $800 millones fue aprobado por el FMI para mejorar la calidad del ajuste fiscal. La presidencia italiana del G7 quiso dedicar una atención especial a Latinoamérica, región que Giorgia Meloni ha considerado como un pueblo amigo, por lo que otro de los temas de discusión fue Venezuela. Las 7 potencias económicas pidieron elecciones libres el próximo 28 de julio con presencia de observadores internacionales. Seguimos con información de la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin condicionó el fin del conflicto a que el gobierno de Kiev desista de sus ambiciones de unirse a la OTAN y se retire de los territorios rusos anexionados, entre otras demandas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó las palabras de Putin de ultimátum. Ambas declaraciones se registran previo a la conferencia sobre la paz en Ucrania que acogerá Suiza este fin de semana. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel con el reporte. Esa propuesta lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin, que es un camino para encontrar la paz a esa guerra que comenzó con la invasión que él mismo lanzó el 24 de febrero de 2022, es vista aquí en Ucrania como una distracción más a esa conferencia de la paz que mañana comenzará en Suiza con 90 países, una conferencia en la cual el gobierno ucraniano ha invertido un gran esfuerzo y la que parte de ese proceso, de ese camino a la paz que plantea el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, que incluye 10 puntos. En esta cumbre de mañana se habla de 3 puntos esenciales sobre los que empezarán a discutir, que es básicamente la seguridad alimentaria, la seguridad nuclear y también la repatriación de estos niños y prisioneros de guerra tomadas por Rusia. Sin embargo, lo que dice el presidente Putin es que para salir y para encontrar la paz, lo que tiene que hacer Ucrania es entregar básicamente territorio que ni siquiera Rusia tiene en su control. Esto incluye 2 capitales de provincia, Jersón y Zaporilla, que están en control de Ucrania, sumada a esas 4 provincias en las que parcialmente se ha anexado Rusia, no solamente con la guerra, con tropas, sino también en ese ilegal referéndum del 2022 en el cual se apropia y anexa esas 4 regiones de Ucrania. Así que aquí en este momento no le ven ninguna salida a esa propuesta y también aseguran que cuando han hecho negociaciones con Rusia en el pasado, este país nunca las ha cumplido. Y en la Franja de Gaza, al menos 2 palestinos murieron este viernes tras un ataque israelí contra una zona residencial en Deir al-Balá. De otra parte, las brigadas Al-Qassam culpan a un bombardeo israelí de haber matado a 2 rehenes. La tensión también aumenta en el norte de Israel por ataques cruzados con el Líbano, cuando las esperanzas diplomáticas de un alto el fuego se van desvaneciendo. Samuel Salgado Castro nos amplía. La posibilidad de un alto el fuego en Gaza se desvanece también en terreno. Mientras el plan de tregua de 3 fases propuesto por Estados Unidos y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU se paraliza por desacuerdos entre Hamás y Tel Aviv, en varias zonas de la Franja de Gaza los bombardeos israelíes se intensifican. Miren con qué están impactando a nuestros niños, a nuestras mujeres y a nuestros ancianos. Es hierro fabricado en Estados Unidos. Es injusto. Si una pieza así golpea a un niño, ¿qué le sucederá? Los muertos y heridos son transportados a veces en transportes rústicos hacia el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balá, en el centro del enclave palestino. Toda la Franja de Gaza está sumida en una gran crisis humanitaria con amenaza de hambruna y donde el 75% de los aproximadamente 2,4 millones de habitantes son constantemente desplazados, según la ONU. El ejército israelí concentra principalmente sus operaciones en Rafah, extremo sur del territorio, donde se lanzó una ofensiva terrestre a comienzos de mayo. En estas imágenes difundidas por Israel el viernes, se observa a las tropas de la Brigada Nahal localizando, según ellos, túneles y grandes cantidades de armas en el área de Rafah. Controlar esta zona es indispensable, según Israel, para eliminar a Hamás, pero el coste humano es muy alto para los civiles y también para los rehenes secuestrados por Hamás.
Según las brigadas Al-Qassam, brazo armado del grupo militante palestino, el asedio israelí en Rafah mató a 2 rehenes en los últimos días. La intensificación de los combates en el sur y centro de la Franja de Gaza, donde se ubican los principales puntos de acceso de ayuda humanitaria, está afectando gravemente la entrega de alimentos por parte de la ONU. En Estados Unidos, la Corte Suprema revertió la prohibición de los bump stocks, una culata que puede usarse en armas semiautomáticas para disparar con rapidez. El veto fue declarado en 2017 por el gobierno del expresidente Donald Trump, 2 años después de una matanza de 58 personas en un festival de música country en Las Vegas. El informe es de Luis Muñoz. Marcha atrás a una prohibición de la era Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, levantó el veto al uso de los conocidos como bump stocks, una culata que reemplaza la estándar de semiautomáticas y permite disparar con la velocidad de una ametralladora. Así lo justificó el tribunal. Sostenemos que un rifle semiautomático equipado con un bump stock no es una ametralladora porque no puede disparar más de un tiro con un solo accionamiento del gatillo. Y aunque pudiera, no lo haría automáticamente. Por lo tanto, la ATF se extralimitó en sus facultades legales al dictar una norma que clasifica los bump stocks como ametralladoras. 6 conservadores votaron a favor, mientras que 3 liberales se opusieron. Contundente fue el rechazo de la jueza Sonia Sotomayor, que aseguró que la medida tendrá consecuencias mortales. Cuando veo un ave que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, la llamo pato. En un sentido similar se pronunció la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en plena campaña electoral. Lo que el tribunal hizo hoy es realmente retroceder, lo que de otro modo ha sido un progreso importante para prevenir la violencia armada en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump prohibió las bump stocks en 2019, 2 años después de una matanza de 58 personas en un festival de música country en Las Vegas. Se calculaba que había entonces unas 520.000 culatas, en un país en el que 1 de cada 5 estadounidenses tiene un familiar asesinado por un arma de fuego. Vamos a hablar ahora de Ecuador, porque la Asamblea Nacional del país negó quitarle la inmunidad a la vicepresidenta Verónica Abad tras el pedido de la Corte Nacional. Esta investiga a Abad por un presunto delito de corrupción que ella niega, al tiempo que denuncia como persecución política por parte del presidente Daniel Noboa. La propuesta tan solo obtuvo 75 de los 92 votos positivos necesarios para ser aprobada. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos amplía desde Quito. El gobierno ecuatoriano se lleva un nuevo revés en medio de un clima de crecientes tensiones entre la administración de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional, luego que esta negara con 75 votos la autorización para involucrar a la vicepresidenta Verónica Abad en el caso Nene, una investigación que se le sigue a su hijo por tráfico de influencias para presuntamente exigir dinero a cambio de un cargo en la dirección de comunicación de la vicepresidencia. Con una mayoría en su contra, el gobierno calificó la votación como una evidencia de pactos políticos en su contra, que es considerado como una derrota legislativa para el gobierno de Daniel Noboa, que calificó a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano y a Construye de defender la impunidad. La bancada de gobierno buscaba la autorización del Parlamento para enjuiciar a Verónica Abad. Coincide con la entrega del poder de Verónica Abad cuando Daniel Noboa deba tomar licencia para dedicarse a la campaña electoral, con quien mantiene fuertes diferencias. Pero Daniel Noboa aseguró que su gobierno buscaba los mecanismos legales para no entregarle el poder. Pero el gobierno de Daniel Noboa también reaccionó con un comunicado, asegurando que nadie está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió un delito o no. Pero el delito de concusión con el que se le pretendía enjuiciar a Verónica Abad es susceptible de un juicio político. Un asambleísta podría presentar un pedido de juicio político con el respaldo de al menos 46 legisladores. Este pedido deberá enviarlo ante la Corte para que emita un dictamen de admisibilidad previo, el mismo procedimiento que se empleó contra el expresidente Guillermo Lasso. El delito tampoco prescribe y podría ser investigado al día siguiente que culmine su periodo en el mes de mayo de 2025. Mientras tanto, la bancada que votaron en contra buscarán que Verónica Abad asuma el poder como establece la ley. Y en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro se apuntó una victoria tras la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Con 88 votos a favor y 23 en contra, la Cámara dio el visto bueno en el cuarto y último debate a la propuesta que ya había sido anteriormente aprobada por el Senado. Entre los puntos centrales de la reforma se encuentra el cambio de un sistema de competencia entre Colpensiones y los fondos privados para pasar a uno en que las entidades públicas y privadas se complementen.
Y en Francia, la pelea en el seno de los conservadores de cara a las elecciones anticipadas ha abierto un nuevo capítulo este viernes. La justicia ha dado la razón a Éric Ciotti, líder del partido Los Republicanos, y ha suspendido su expulsión del partido, tal y como pedía el líder, que denunció la ilegalidad del proceso. El comité ejecutivo decidió sacarlo de su puesto luego que este expusiera un plan para aliarse con la extrema derecha de Marine Le Pen. Y seguimos ahora en Sudáfrica, en donde Cyril Ramaphosa ya ha sido nombrado primer ministro, repitiendo así en el cargo. Se convierte ahora, sin embargo, en el primer presidente desde el fin del apartheid en dirigir un gobierno de coalición. Su partido, el Congreso Nacional Africano, perdió la mayoría absoluta por primera vez desde el año 1994 y ha tenido que buscar acuerdos con otros partidos, entre ellos la Alianza Democrática, que quedó segunda en las pasadas elecciones con poco más del 21% de los votos. Señora Presidenta, quiero agradecer a los miembros de esta Cámara que han votado por mí, que con sus votos han invertido y depositado su confianza en mí. Tengo la intención de trabajar con todos los miembros y, de hecho, trabajar junto con aquellos que no votaron por mí o que no encontraron la manera clara de votar por mí. Y este es su derecho democrático. Todos somos sudafricanos y serviré a todos y trabajaré incluso con aquellos que no me apoyaron esta noche. Cerramos este informativo con las imágenes de los 14 pingüinos de Magallanes que han sido devueltos a la naturaleza en Argentina. Este simpático grupo, que fue encontrado en malas condiciones en la costa argentina y ha estado recuperándose en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la provincia de Buenos Aires. Desde aquí les vamos a desear un buen viaje en busca de peces a lo largo del océano.